Bueno, muchas gracias por la invitación, por esta posibilidad de compartir con ustedes. Bueno, he dado al título Nuestra misión, cuidar la casa común, sabiendo que ustedes están en plena preparación del quinto, no, del sexto Congreso Americano Misionero con estos encuentros nacionales. Y para empezar, me parece bien ya basarnos en las bases bíblicas de esta nuestra misión. Así que quiero empezar con el fin del Evangelio de San Marcos, donde Jesús, el resucitado, dice a sus discípulos: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Eso es conocido también de los demás evangelistas, menos San Juan, pero lo que es único en el Evangelio de San Marco es esta frase que termina diciendo: anuncien la buena nueva a toda la creación. Si la Biblia, y sobre todo la Biblia hebrea, habla de la buena nueva, tiene en mente una cosa muy, muy concreta. Debido a que ni había la fe en la resurrección o en una vida después de la muerte, siempre si hablaban los israelitas del reino de Dios, pensaban en algo que pasaba, que tenía que pasar o realizarse en la misma tierra, en las condiciones sociales, políticas de este entonces, ¿no? Así como lo vemos en el lindo texto del profeta de Isaías, en el capítulo 11, donde nos presenta una de estas visiones del reino mesiánico, ¿no? Pintado por un pastor de los cuáqueros en el siglo XIX en Estados Unidos, donde vemos justamente este sueño de un reino mesiánico como donde tanto hay paz entre, por ejemplo, los colonizadores y los indígenas de Abya Yala en este entonces, en lo que es hoy Estados Unidos, pero también el sueño de una paz entre seres humanos y los demás animales, y también entre los mismos animales, ¿no? La pantera y el oso están en paz con la cabra o la vaca, ¿no? Em, y lo interesante es que Marcos en su evangelio retoma estas ideas del reino mesiánico de Isaías. Porque al principio del evangelio, cuando nos cuenta que Jesús está en el desierto, destaca que vivía entre los animales, Jesús, entre los animales salvajes, y parece que no le hacían ningún daño. Y de misma manera, terminando su evangelio, justamente después de este llamado a anunciar la buena nueva que acabamos de escuchar, Marcos les asegura a sus, no, disculpen, Jesús les asegura en el evangelio de Marcos, les asegura a sus discípulos que van a tomar en sus manos serpientes o van a poder tomar veneno sin tener ningún daño. Eso justamente esta idea de Isaías que se retoma en el Evangelio de San Marcos y que crea este enlace Recording in progress. con el tema de la creación y del reino mesiánico, que toma en cuenta no solamente el mundo humano, sino también el mundo de todos los seres vivos. Así que podríamos decir que anunciar la buena nueva, construir el reino de Dios o ser misioneros, misioneras, no es posible hoy en día sin el cuidado de la casa común. O podríamos decir también que cuidar la casa común es una forma de evangelizar. Eh, Casi hace ya 10 años atrás que el Papa Francisco publicó su encíclica Laudato Si. En 2015 ha sido,
Y ahí nos habla mucho de una conversión ecológica. Em, y lo interesante es que él destaca que la tarea de ser protectores de la obra de Dios o de la creación es parte esencial de la existencia cristiana. No solamente no es algo opcional, no es algo, un aspecto secundario, destaca Papa Francisco, sino ser cristiano netamente implica también protectar o cuidar de la misma creación de Dios. 2 años antes de la publicación de la Laudato Si, ya los obispos bolivianos en su carta sobre el medio ambiente, llamado El universo don de Dios para todos, tienen mencionan la misma idea. Nos hablan de que nosotros como cristianos, cristianas, teníamos que estar a la vanguardia de la protección del planeta y del mismo ecosistema. Y hasta que el Papa cita a esta carta pastoral en la Laudato Si. Pero después de 12 años, en el caso de la Carta de los Obispos Bolivianos, o después de casi 10 años en caso de la Laudato Si, el mismo Papa nos llama la atención diciendo que no tenemos reacciones suficientes en cuanto a estas cuestiones ecológicas, mientras el mundo que se nos acoge se va desmoronando y quizás acercándose a un punto de quiebre. Es decir, que ni en la misma iglesia, ni de parte de las creyentes, y ni de parte de la política hemos tomado las medidas suficientes o hemos reaccionado en la manera en la cual lo hubiese querido el Papa Francisco. Es por eso que él escribe en otoño del año pasado otra encíclica que llamamos la Laudate Deum, como podríamos decir, la última llamada del Papa, sobre todo ante el tema del cambio climático. Y ahí en la misma encíclica, en la Laudate Deum, pone él la pregunta, ¿cómo podemos lograr esta reconciliación con el mundo o con la naturaleza o con la creación de Dios, ¿no? Ya en la Laudato Si nos propone algunos pasos que podíamos dar para lograr esta reconciliación. Él nos invita a examinar nuestras vidas, a reconocer que sería necesario reconocer de qué modo estamos ofendiendo a la creación con nuestras acciones o también con el no actuar. Y también nos subraya el Papa que esta conversación tiene que ver mucho con un cambio del corazón humano, ¿no? Es su tema principal, que todo lo que hacemos tiene también siempre un aspecto espiritual o también emocional o un aspecto de compasión. Por eso Él nos invita de escuchar este grito tanto de los pobres como de la tierra que sufre o de la madre tierra. O en los últimos años también hablaba mucho del grito de la Amazonía, ¿no? También como el mismo documento del sínodo que ustedes conocen. Ha sido el año pasado que en septiembre más que 150 bufeos en el lago Tefé se murieron porque el agua ahí en este lago subió más que 40 grados debido al cambio climático y literalmente se quemaron o se cocinaban estos pobres criaturas. Así que el Papa tiene mucha razón cuando dice en la Laudato Si que nunca hemos maltratado y lastimado tanto a nuestra casa común como en los últimos 2 siglos. Además, hay que mencionar que actualmente estamos en plena sexta extinción masiva de especies, es decir, que la última que pasó, la extinción masiva, ha sido cuando se murieron los dinosaurios, 65 millones de años atrás. Hoy en día, cada año desaparecen entre 130 y 150 especies, solo de mamíferos o de aves, de peces, sin contar las plantas, los insectos y los demás seres. Y solamente en Bolivia 13 especies ya están en pleno peligro de extinción.
Así que, como dice el Papa Francisco, nos convertimos como seres humanos en seres altamente peligrosos, capaces de poner en riesgo la vida de muchos seres en el planeta, pero también nuestra propia sobrevivencia. Bueno, quiero proponerles 3 pasos para lograr esta reconciliación o esta conversión ecológica. El primer paso creo que es importante sería cambiar la manera de cómo vemos a nosotros mismos. Aquí hay en YouTube pueden encontrar, si están googleando con Steve Katz y ponen Man, el ser humano, van a ver una película muy linda que termina así. No tenemos el tiempo ahora de verla, de manera entera, pero lo que quiero llegar es el punto de que muchas veces nosotros como cristianos nos vemos como el rey o la reina de la creación. Eso es un imaginario, digamos, a veces inconsciente que tenemos en la cabeza y claramente, claro, se debe al primer libro de la Génesis, donde Dios mismo crea el ser humano, y después nos llama a los seres humanos a llenar y a someter toda la tierra. Ahora no tengo el tiempo de entrar en los detalles para explicar que la idea no es eso de someterse a todo y, digamos, reinar como un dictador, pero yo creo que es importante que revisemos estas ideas que tenemos de nosotros mismos, sobre todo en relación con la naturaleza. Porque eso es una imagen antropocentrista, es decir, que nosotros como seres humanos nos pensamos el centro de todo el mundo y muchas veces pensamos que todo fue creado para nuestro servicio o para hasta nuestro maltrato. Pero el Papa Francisco, sobre todo en la Laudato Si, nos dice que muchas veces hemos mal interpretado estas partes bíblicas y nos llama la atención diciendo que los demás seres vivos también tienen un valor propio ante Dios. Eso, a mi parecer, es algo nuevo en la teología, que en un documento del mismo Papa o del Vaticano se sobrepasa el antropocentrismo. Porque antes con los demás, los anteriores papas, ahí les podía mostrar, si tuviese el tiempo, muchas citas que demuestran este antropocentrismo. Bueno, hace poco que ya hemos empezado o entrado en la época de Cuaresma y como cristianos o como católicos hemos recibido esta señal de la cruz. Y las personas que nos la pusieron probablemente habrán dicho, recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Eso recurre también al segundo capítulo del Génesis, donde la Biblia nos cuenta que Dios formó al hombre de tierra, ¿no? Y lo importante es que no solamente formó al hombre de tierra, sino también a todos los demás seres. Y que el hombre, tanto como los demás seres vivos, son vivos justamente porque Dios les da su aliento, sopla su aliento por la nariz del ser humano o también de los otros seres. Y así es que ellos reciben la vida. Yo hablaba de la manera como vemos a nosotros mismos, ¿no? Y la Asamblea General o la Asociación de Teólogos del Tercer Mundo destacan diciendo que solo dejaremos de destruir la naturaleza cuando descubramos su dimensión divina y al mismo tiempo nuestro carácter natural. Es decir, que nosotros, igual como los demás seres, hemos sido hechos o creados de tierra y que al mismo tiempo, y eso es algo que también el Papa muchas veces destaca en la Laudato Si, que
la creación es un lugar de donde se revela Dios, que el Jesús resucitado sobre todo está presente en todas las criaturas, así que también la así llamado naturaleza para nosotros como cristianos tiene una dimensión divina. Y la imagen que nos propone Papa Francisco de que tengamos de nosotros, sobre todo en relación con los demás criaturas, es la imagen de una familia universal, ¿no? Así que en la Laudate Deum y también en varias partes de la Laudato Si, él habla de que todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal. Es decir, que ya no tenemos que pensar que nosotros como seres humanos somos algo mejor, algo más valioso que las demás criaturas, sino que cada criatura está amada y hecha y creada por Dios mismo. Y ahí también no se cansa de destacar Papa Francisco que podemos aprender mucho de los pueblos indígenas, porque ni en la Amazonía ni en el mundo andino los indígenas tenían la idea de que el ser humano es el centro del mundo. Más bien ellos tienen la misma idea que propone el Papa, que toda la vida es como una red compuesta por varios seres vivos que viven en una interrelación íntima y también querida por Dios. Bueno, em, segundo paso sería de tratar de cambiar nuestro estilo de vida como personas individuales o como comunidades. Em, Importante este punto de la Laudato Si, donde el Papa habla de los así llamados pecados ecológicos. Eso también es un punto clave y un punto totalmente nuevo en la teología moral que introduce Papa Francisco en la Laudato Si, hablando de pecados ecológicos. Él dice que destruir la biodiversidad, degradar la tierra, el cambio climático, la deforestación y la contaminación del agua, del suelo, del aire, todo estos son pecados. Porque así argumenta el Papa, un crimen contra la naturaleza o contra la creación es un pecado contra Dios, el mismo creador. Eso en la Laudato Si 8, pero también, por ejemplo, se repite una idea muy parecida en el documento del Sínodo Amazónico en el 82. Ya mencioné que estamos en plena época de Cuaresma. Aquí en Alemania tenemos la tradición de ayuno, sobre todo de no comer carne o mucha carne en la Cuaresma. Y también, por ejemplo, en mi casa, cuando todavía vivía mi mamá, los viernes nunca había carne, porque siempre mi mamá dijo que el viernes es el día de cuando murió Jesús y por eso hay que recordar su muerte y no queremos comer carne. Em, Así que ese ayuno también en otras religiones, por supuesto, existe y tiene un sentido profundo religioso, pero también cada vez más estoy destacando yo que también tiene un sentido ecológico, de manera que sabemos claramente que el consumo de carne aumenta la deforestación. Y en ese sentido podríamos llamar a la cuaresma también un tiempo de entrenamiento para un estilo de vida más sostenible. La ganadería en Bolivia causa 60% de la deforestación. En toda la Amazonía son aún más, son 80%. Y no tengo que comentarles que hace algunos años atrás Bolivia ha firmado contratos con China para, creo que, triplificar la cantidad de carne bovino que se va a exportar a la China. Y imagínense qué consecuencias tendrá eso para la selva en Bolivia. Un punto muy interesante a mi parecer es el así llamado vegetarianismo o veganismo bíblico.
Porque en el primer capítulo del Génesis leemos donde dice Dios, les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas. Es decir, que en comparación con Génesis 9, es decir, después del diluvio, donde recién se da el permiso de comer carne, la idea principal de Dios, el sueño de Dios, cómo tenía que ser el mundo, es un mundo, digamos, vegetariano, donde no hay que matar otros seres para alimentarme. Eso vale tanto para los seres humanos como para los demás seres. Es la misma idea que habíamos visto en este cuadro, donde por ejemplo, la pantera o el oso comen pasto, ¿no? Y todos los expertos que hablan del cambio climático, por ejemplo, o de la crisis ecológica, destacan que teníamos que reducir de manera muy fuerte el consumo de carne en todo el mundo, aunque la realidad lamentablemente va por el otro lado, que cada vez se consume más carne, pero con todas las consecuencias. Bueno, otro ejemplo es todo el tema del uso de plásticos, ¿no? Eso es una foto de la Asia, pero estoy seguro que en Bolivia, en algunas regiones, podíamos encontrar fotos muy parecidas, ¿no? Es decir, cambiando nuestro estilo de vida puede también significar de evitar vajillas desechables. Yo me acuerdo bien del quinto camp donde estuve invitado. Toda la comida que traían estaba servida en vajilla desechable. Plástico, plástico, plástico. Y después, no sé cuántas toneladas de plásticos solamente para una comida, en vez de invitar a la gente y decirles, o quizás también eso sería una idea, una sugerencia para el sexto camp, traigan un vaso, un plato, una cuchara de su casa y listo, ¿ya? Y vamos a servir la comida de otra manera. Evitar bolsas de plástico, eso es una cosa que varios países en África ya tienen esta prohibición de usar bolsas de plástico. Ni se las debe producir en, por ejemplo, Ruanda o en Kenia, y ni siquiera se los debe importar. Una linda campaña de parte de la Pastoral Juvenil se llama Un mundo sin plástico es fantástico. Entonces, ahí me alegro mucho de ver que también hay ideas, hay actividades en Bolivia de empezar con una reducción de los plásticos. También otro paso podría ser evitar otros tipos de basuras que muchas veces son totalmente innecesarias, ¿ya? Todas las botellas PET, de igual manera se podía tomar la Coca-Cola de botellas de vidrio. Aunque hoy en día casi ya no se encuentra ni un jugo o algo, ni un refresco en botellas de vidrio, ¿ya? Eh, Cada vez la cerveza se sirve más en latas de aluminio, que su producción es muy cara y sobre todo muy intensa en cuanto al uso de energía. O esta tontería en el carnaval, sobre todo de Oruro, de estas botellas de sprays, ¿ya? Que por 5 minutos de tener algo de espuma se producen millones de latas también de aluminio, que después se echan y son pura basura. Claro, eso podía también regularse, creo, con leyes a nivel municipal o nacional. Por ejemplo, implementando también sistemas de depósito o de devolución, ¿no? O en Alemania, por ejemplo, las fábricas tienen que pedir plata para también las botellas de plástico. Es decir, si yo la devuelvo, recibo 5 centavos o algo, ¿no? Con el efecto de que no se echan por todos los lados. También el tema de las baterías, usar baterías, por ejemplo, recargables en vez de desechables. O finalmente, podía poner mucho más en esta lista, pero son solamente algunos ejemplos. El ahorro y reciclaje, por ejemplo, de energía eléctrica, o también sistemas muy fáciles para implementar de colección de aguas pluviales, ¿no? Otro punto es también evitar la quema de combustibles fósiles, es decir, de evitar viajes con coche o más evitar vuelos.
Referir el tráfico público, claro que no cada uno puede comprarse un coche eléctrico, eso sé, aunque tengo una colega querida ahí en Cochabamba que se compró uno de estos, además que es hecho en Bolivia. Y bueno, si pienso en los coches 4x4 de algunos o varios de los obispos, dudo un poco esto de la vanguardia de la iglesia en temas ecológicos, pero bueno, siempre son posibles los cambios. Una cosa que no quiero olvidar es el potencial grande de concientización que tiene la misma iglesia en Bolivia. Tiene tantas obras de educación em, que sí se puede o se debería aprovechar para concientizar en temas de protección del medio ambiente, como ya los obispos en el año 2012 han dicho en su carta pastoral. Un pequeño bloque de anuncios en Cochabamba, ahí en el editorial Itinerarios del Instituto de Misionología pueden conseguir este libro que yo escribí. Se orienta un poco en el año litúrgico de la Iglesia y busca, digamos, enlaces con temas ecológicos durante todo el año litúrgico. Em, Papa Francisco nos llama también a esforzarnos en contaminar menos, reducir los desperdicios, consumir con prudencia y así crear una nueva cultura más ecológica. Eh, y también en la misma carta de los obispos bolivianos surge este tema donde ya hace más que 10 o 12 años atrás, ellos dicen, nos comprometemos a crear en cada jurisdicción una comisión de protección de la creación. No sé, Monseñor Adolfo lo sabrá mejor en cuántas jurisdicciones ya hay estas comisiones. Últimamente también se habla, sobre todo partiendo del sínodo amazónico, de la idea de crear un ministerio especial para el cuidado de la casa común, cosa que me parece muy interesante y según sepa yo, será tema en la próxima asamblea de los obispos justamente este tema de un ministerio así ecológico. Ojalá que puedan tratar esta temática y estoy muy curioso si habrá resultados concretos. A ver, un punto también interesante, a mi parecer, ¿cuántas obras de misericordia conocemos en la iglesia? Ahora la cosa es que no los veo muy bien a ustedes y tampoco quiero perder mucho tiempo, así que supongo que muchos dirían 7 obras corporales o 7 obras espirituales de la misericordia, pero desde 2016 en la Iglesia Católica tenemos 8 obras de la misericordia, porque Papa Francisco introdujo como octava obra de la misericordia el cuidado de la casa común. Cosa que no estoy muy seguro si muchos agentes ni siquiera de pastoral saben de este hecho. Lo que quizás o ojalá sea un poco más conocido es la Jornada Mundial de la Oración por la Creación, que también fue introducida por el Papa Francisco, que empieza con el 1 de septiembre, día en lo cual la Iglesia Ortodoxa reconmemora el hecho de la creación del mundo y termino el 4 de octubre justo con la fiesta de San Francisco de Asís, ¿no? El patrono de la ecología. Bueno, también solamente quería mencionar unos ejemplos. Tengo que avanzar al tercer paso, que a mi parecer tiene que ser revisar nuestra relación con la misma política o digamos, nuestro compromiso política como cristianos. También otra cita del Papa Francisco en la Laudate Deum dice, es necesario ser sinceros y reconocer que las soluciones más efectivas no vendrán solo de esfuerzos individuales,
sino ante todo de las grandes decisiones en la política nacional e internacional. Fue por eso justamente que el Papa Francisco quería él mismo viajar a la conferencia de las partes, es decir, a las negociaciones sobre el cambio climático en Dubái. Lamentablemente, en este entonces estuvo enfermo y no pudo viajar, pero ya antes había publicado justamente para influir esta conferencia la Laudate Deum, un documento eclesial que tiene como tema principal justamente el cambio climático, ¿no? En este gráfico vemos de manera bastante clara que cómo han cambiado las temperaturas o sobre todo las anomalías de las temperaturas y vemos que en los últimos 40 años casi solo hay subidas de las temperaturas. Así que em, es muy dudable que logramos lo que habíamos consensuado en el Acuerdo de París, frenar o de limitar la subida de la temperatura en 1,5 centígrados. Algunos de los científicos dicen que ya en los últimos años hemos pasado casi 2 centígrados. Así que el Papa Francisco realmente habla del cambio climático y no solamente el Papa Francisco, muchos expertos igual, como del desafío más grande de la humanidad en nuestro tiempo. A pesar de eso, seguimos produciendo más que tres cuartos de la energía con la quema de combustibles fósiles, es decir, carbón, petróleo, gas natural, ¿no? Que todo causan efectos o aumentan el cambio climático. Lo que yo siempre lamento mucho es que Bolivia tendría tantas posibilidades de producir toda su energía eléctrica de manera renovable, tanto con estos paneles fotovoltaicas, sobre todo en el altiplano, también con las molinas eólicas, pero y según lo que yo veo, falta mucha voluntad política de realmente tener esta transferencia o esta transición energética dentro de Bolivia. Y esos son los puntos que yo creo que hay que presionar de parte de la misma población al gobierno boliviano, ¿no? Hay que cambiar también, claro, el modelo económico. Eso no se cansa tampoco Papa Francisco a siempre destacar y reemplazar este paradigma tecnocrático, ¿no? Porque él dice que la lógica del máximo beneficio muchas veces disfrazada de racionalidad o más bien de progreso, vuelve imposible cualquier sincera preocupación por la casa común. Y ahí podía mencionar un sinfín de ejemplos en Bolivia, empezando de los monocultivos agroindustriales, sobre todo en la región de Santa Cruz. Por ejemplo, una tercera parte de toda la superficie agrícola o cultivada en Bolivia es solo para cultivos de soya. Imagínense esta cantidad, ¿ya? Y claro, con un exorbitante uso de agroquímicos y con 99% de soya transgénica, ¿no? En los últimos 20 años se ha triplicado la deforestación en Bolivia, de manera que Bolivia, mientras tanto, queda en el tercer lugar a nivel mundial de deforestación, después de Brasil y del Congo. Y claro, no hay que mencionar mucho lo que pasó el año pasado o 3, 4 años atrás, todos estos incendios en varias partes de Bolivia, donde se ve estos puntos rojos y que afectó nuevamente sobre todo a la población indígena. Otro tema realmente preocupante en Bolivia es toda la cuestión del oro, que en la Amazonía se saca poniendo mucho cianuro o no, es otra palabra, ¿was heißt Quecksilber? Mercurio, ¿no? Con, Mercurio, sí.
poniendo mercurio con un daño extremadamente fuerte, tanto para las mismas personas que trabajan ahí como también para la naturaleza, ¿no? Pero ni modo, los mineros siguen exigiendo al gobierno hasta que puedan entrar en los parques o las áreas protegidas, ¿no? Em, También aquí nos llama el Papa Francisco a la atención diciendo que si los ciudadanos no controlamos al poder político, tampoco será posible un control en cuanto a los daños ambientales. Fue eso una de las razones por qué de parte de la diócesis de Hildesheim hemos fundado o creado la Fundación Jubileo, justamente para apoyar este proceso de control social del propio gobierno por parte de los bolivianos. Y eso me parece realmente un punto muy importante que como contrapeso, digamos, a lo que hacen los mineros, en este caso, salga a las calles la gente para pedir que, bueno, en este caso no se toque el tipnis o que no se toque la selva o las partes de la selva que todavía son selvas vírgenes. Um, y también en la Laudate Deum, el Papa habla de esta gente que desde las bases están luchando y presionando así a su propio gobierno, cosa que a mí me parece muy importante para frenar estos procesos peligrosos que cada día se ven en Bolivia. Eh, Ustedes saben mejor que yo estos últimos casos de los mismos guardaparques, ¿no? Que ahora tienen un juicio mientras los que entraban sin licencia en las áreas protegidas no se toca, ¿no? Así que yo creo que es muy importante este parte de la incidencia política, también de parte de la Iglesia, y no es casualidad que se formó también como consecuencia de la Laudato Si o del Sínodo Amazónico, está la REPAM, esta red eclesial panamazónica que a nivel de toda la Amazonía trata de apoyar a los indígenas, trata de defender los derechos de la naturaleza. Y muy interesante también que el Foro Social Panamazónico de este año se va a realizar en Llorrenabaque y San Buenaventura en este año en Bolivia. Así que creo que es importante que también como cristianos nos metemos en la política para proteger la creación de Dios. Y así prepararnos para el sexto Congreso Americano Misionero para anunciar la buena nueva a toda la creación. Muchas gracias.